Carlos. Bien, viendo, digamos, todos los sucesos, ¿no?, importantes internos del país y también en el plano internacional. En lo que tiene que ver con nuestros jubilados y pensionados en la Argentina, les podemos hacer una mención de cómo el Papa trabajaba el tema de los adultos mayores, ¿no? Que no es para dejar de desatender. Van a cobrar en el mes de mayo 296.000 pesos de jubilación mínima. La canasta básica en la última medición estaba en 1.200.000 pesos sin alquiler. Claro. ¿Cuántas canastas básicas? O sea, ¿cuánto jubilaciones mínimas necesitan? 4.3 canastas básicas se necesitan para... No, 4.3 jubilaciones mínimas para cubrir la canasta básica. Sí, esa referencia me la hiciste la vez pasada cuando hablábamos por teléfono. Exactamente. Y la verdad que sorprende, ¿no? Porque más allá de las simpatías políticas o no... ¿Qué hablamos de la canasta básica? Hablamos... Bueno, también hay que decir que el gobierno anterior tampoco le alcanzaba. Bueno, pero era menos la diferencia. Era menos, sí. Bueno, pero a ver, estamos hablando de comida, estamos hablando de servicios esenciales como es gas, electricidad y telefonía e internet. ¿No? Porque nadie puede pensar que la telefonía o la internet no es un servicio esencial. Tal cual. Hasta para hacer un trámite para un trámite médico, farmacéutico. La otra cuestión, vestimenta, colectivo, transporte. Bueno, no pensé en irte en vacaciones. Cuando vos empezás a poner realmente lo que merecería una persona, mínimo, bueno, no hay ninguna posibilidad. Con un bono de 70.000 pesos que hoy tendría que ser casi de 150.000, porque está congelado a marzo del 2024. Claro, y si se hubiese actualizado, si se hubiese actualizado en la inflación interanual, ya la inflación interanual entre marzo de 2024 y marzo de 2025 superó el 100%, con lo cual ese bono, por eso digo, estaría en 150.000 pesos. Un bono discrecional que mañana te lo sacan y no tenés ninguna chance. No lo tenés más, digamos, y ya está, fuiste. Me quedé pensando también, recién Argüello decía que exigían una canasta, un sueldo mínimo de 700 y pico. Exactamente. Que tampoco alcanza a cubrir la canasta básica, digamos. Pero, y pensemos en el que cobra la pensión al adulto mayor, la PUAN, que ahora van a estar incorporadas muchísimas mujeres y muchísimos hombres, porque como quedó de lado una parte de la moratoria previsional... Ya no hay más moratoria previsional, exactamente, ¿no? Lo que hay ahora es regularización, ¿no? Pagos para las mujeres que tienen menos de 60 años y para los hombres que tienen menos de 65. Es decir, las mujeres entre los 50 y los 59 y los hombres entre los 55 y los 64. Es decir, existe lo que es la unidad de cancelación previsional, la UCAP, ¿tá? Que este mes casi alcanza los 29.000 pesos por cada cuota. Entonces, es todo muy complejo y el gobierno no atiende de manera central toda esta temática. Y si le sumamos la pérdida de prestaciones que ha habido por parte de PAMI, porque el PAMI, remedios y todo lo que eso implica. Porque el PAMI no es una obra social tradicional, es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Fue creado con el fin de tener una protección integral. Y, por ejemplo, te voy a dar un dato, dato de ayer, bien fresquito. Una silla de ruedas están tardando más de 120 días en entregarlo. La última gran compra que hubo de silla de ruedas que recibieron distintas unidades de gestión local, como puede ser San Martín, Luján, Guazul o Tierra del Fuego, fue en noviembre del año pasado. ¿Se entiende? Sí, se entiende que hay una desatención increíble por parte del gobierno nacional. Bueno, en cuestiones que gran parte del ajuste del que se vanagloria el presidente Milei fue hecho sobre los ingresos y la calidad de prestacionales que tienen los jubilados y pensionados en Argentina. A ver, y en medio de todo esto, Juan Carlos, ¿pretende el FMI, digamos, con toda... Pero ya desvergonzado. No, por eso pretenden una reforma previsional que implicaría... O sea, con este escenario que vos me planteas, no creo que una reforma previsional sea para mejorar, No. Te voy a dar una vueltita más. No es que pretende. En uno de los 11 puntos
que le exige al gobierno argentino por el empréstito de los 20.000 millones de dólares para fondearse a través del Banco Central, el fondo exige una reforma que hay varios aspectos que el fondo le interesan. Primero, le interesa que no haya más pensiones si en un matrimonio uno fallece y el otro tiene jubilación. ¿No? Está dentro de esa cuestión. Lo otro, modificar el cálculo del haber inicial. Cuando una persona se jubila, se calculan los 120 sueldos para atrás, un promedio para jubilarlo. Hoy hay casos que están en el 50 y casos que llegan en el 70. Bueno, no, el fondo quiere que sea del 50 para abajo. ¿Se entiende? Claro, menos, es decir, cuanto 50, menos mejor, 40, digamos. Exactamente. Cuanto menos Después, mejor. La otra cuestión, pretende una reforma laboral que impacta sobre el ingreso en materia de la seguridad social. Yo no digo que no haya que adecuar las leyes laborales porque ha habido una gran transformación en el mundo del trabajo. Ahora, si vos precarizás aún más el trabajo con casi un 50% de los trabajadores no registrados, más un 43% de la economía en negro, bueno, estamos complicados. Y además pretende una reforma fiscal que también afecta a los fondos los fondos para el pago de jubilación y pensiones. Y no es verdad, como ha dicho en un programa, lo digo con nombre y apellido, el economista Juan Carlos de Paula, a quien yo la verdad que le tengo consideración por su conocimiento, que ha dicho que no se puede jubilar personas que no aportaron nada. Bueno, le digo, licenciado, creo que es licenciado en economía, usted está cometiendo un error terrible, porque las jubilaciones en la Argentina, el 40% de lo que recibe un jubilado o un pensionado argentino se paga con impuestos que pagamos absolutamente todos. Entonces no es verdad que quien trabaja y no tiene aporte no aporta. ¿Por qué? Claro, porque el IVA lo pagamos todos. Compra. El que utiliza tabaco paga impuestos. El que utiliza combustible y no por tener un vehículo. A veces bueno, me parece que eso, pero Juan Carlos, eso encaja dentro del discurso del gobierno en función de desacreditar esas cosas. Claro, ¿no? Bueno, pero hay que decirlo. Bueno, pero no sé. Yo te hago una pregunta aquí, que no, a ver, yo no escucho a nadie de la oposición decir estas cosas, pararse tan claramente con estas cuestiones. ¿Me entendés? A veces parece que están discutiendo cuestiones que son importantes en lo institucional, en lo político, pero que no hacen a lo cotidiano de la gente. ¿Está? Entonces, estas cuestiones hay que poner en el plano de la discusión. Otra cuestión que pretende el Fondo Monetario es que no haya más juicios de reajuste de haberes. En este momento la ANSES tiene 100.000 juicios con sentencia firme sin pagar. O sea, ya están sentencias firmes y están no pagadas. Llama uno y dice que hay 99. Bueno, está bien, pero o sea, son 100.000 juicios que ya están firmes para pagar y no lo pagan. Y no lo pagan. Y yo creo que no lo van a pagar. Y después, nada indica pero que después tenés más de 300.000 juicios en proceso y cada vez vas creciendo. Mientras yo esperaba acá para ingresar al aire, digamos, a tu programa, me llegaba una persona de la zona de Morón que, bueno, va a iniciar un juicio. Claro. Porque no le están pagando bien. Y un juicio que además lo va a ganar. Bueno, esa es otra cuestión que quiere, para lo cual estarían pensando una ley de emergencia previsional como la pensó Cavallo, ¿te acordás en los 90? Sí, en los 90. Bueno, entonces, también estaría por ahí la otra cuestión. Es decir, hay un montón de cuestiones. Bueno, pero vos considerás, digamos, ya yendo a un plano, si se quiere, político, porque vos lo trajiste a cuenta, que se puede hacer todo este tipo de reformas sin algún tipo de vínculo, ya sea con la política y con los judiciales. En este caso, digamos, me parece que... Vos recién hablabas del presupuesto de la universidad. ¿No? Nuestro querido difunto Papa Francisco decía que es criminal de financiar la educación. Así con estas palabras lo decía, ¿no? Bueno, tuvimos en el Congreso más de 129 diputados que no quisieron votar el veto en contra del veto del presidente. Tal cual. Y eso imposibilitó el presupuesto tuvo para... complicidad de distintos sectores políticos, no lo tuvo en el Congreso. Pero yo ¿por qué no los va a tener para una reforma de este tipo? Yo no me arriesgo a nada. Por eso creo que
este tema tiene que ser parte de la discusión electoral para octubre, en el orden nacional, tanto para la elección de senadores nacionales, las provincias que eligen, y para diputados que se van a elegir en todas las provincias. Ojo, diputado que no tenga compromiso con esta cuestión, que no solo tiene que ver con impedir que esto suceda, sino con trabajar para que sea mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que yo sigo creyendo que gran parte de la sociedad desconoce a sus representantes, digamos, ¿no? O sea, uno lo puede ver de manera cotidiana en los consejos deliberantes, sí, por decirlo. Sí, es verdad. No se sabe, digamos. Hay pérdida de credibilidad. No se siente representado. No se siente representado. Yo le digo al vecino, a la vecina del país. Mire, si usted se enoja, el enojo muchas veces lleva a la confusión. Y la confusión lleva a tomar decisiones que no son las adecuadas. Y votar a veces, de manera no adecuada, significa que le estamos dando una herramienta, como yo suelo decir a veces. Le dimos al mono la navaja y ahora no sabemos cómo sacársela. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces creo que esto no es para enojarse, es para reflexionar. Tampoco pensemos, como ocurrió en los 90, que el realismo mágico, que vamos a pasar de ser trabajadores o que vamos a salir de la pobreza con quien precisamente no nos da la herramienta para salir de la pobreza y no nos da la herramienta para tener condiciones de trabajo que realmente me permitan a mí, como lo dice, entre otras encíclicas, la Rerum Novarum o la Labor en Exercen, de que el trabajo dignifica y tiene que darme las condiciones de vida dignas. No, bueno, pero hay situaciones, digamos, que me parece que el gobierno se jacta por estos días de cierta reactivación económica en función, inclusive hasta de lo laboral, ¿no? Porque manifiesta que ha crecido la demanda laboral, cuando en realidad, un poco enganchando con lo que le decía recién Argüello, muchas personas no les alcanza el sueldo de su trabajo formal y terminan trabajando en otras cuestiones, digamos, como son estas aplicaciones, ¿no? Un dato muy duro. En la Argentina, un trabajador hoy, hay muchos millones de trabajadores en la Argentina hoy que con un sueldo y con un trabajo regularizado en términos de seguridad social, no supera el ingreso que se requiere para no ser pobre. No, eso ya. A ver, ¿se entiende lo que te Perfecto. Sí. Entonces, sos cada vez más pobre, digamos. Y te voy a decir más, hay trabajadores regularizados que cuando cobran no superan la línea de ingresos para no estar en la indigencia, que es lo que nos pasa con los jubilados. Tal cual. Sí, que es lo que nos pasa con los jubilados. Es decir, esta es la discusión de fondo. Ojalá se dé, Juan Carlos. Y por último, cortito. El legado del Papa es el compromiso que tenemos que tener todos nosotros por la defensa de los desposeídos y los más débiles. Juan Carlos Juárez, hombre ávido en todo lo que tiene que ver con lo previsional, nos pone atento en función de lo que va a venir. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos. Vamos a una